es el culpable de que retomara esto de Joaquín Sabina con sus diferencias, obviamente, pero pensaba en el presidente cuando criticaba a Roger Bartra, ¿no? Oye, Roger Bartra, ¿qué pasó? Pues iba en la izquierda y terminó más conservador que los conservadores. Me acordé de los lilitellazos, en su justa dimensión, obviamente. Mi querido Víctor Aramburu, el presidente hoy pone sobre la mesa el tema de los intelectuales y de alguna manera han intelectualizado a Joaquín Sabina, por eso lo metí al plato. Pues sí, Vicente, la verdad es que, bueno, nunca ha sido santo de mi devoción Sabina, pero bueno, o sea, siempre tuve la sospecha que era, pues, de este tipo de personajes que escriben en El País, ¿no? O sea, justamente los de la transición, y a lo mejor ahí voy a engarzar un poco con lo que comentaba Jaime, que ya nos dio toda una cátedra justamente del papel de los intelectuales orgánicos en general en la historia, pero en particular en México. Y bueno, los dos, bueno, ha habido varios, ¿no? En la historia, quizá Octavio Paz en los últimos años, pero bueno, pues ahí el cierto heredero, y hay que recordar lo que decía Carlos Fuentes de él, que era una cucaracha ambiciosa, en el caso de Enrique Krause, pues supo filtrarse muy bien, ¿no? En la época de Salinas, recuerdo que hasta también sacaron alguna telenovela, ¿no? Bueno, pues era el contratista favorito de la editorial Clio, pues en Televisa y del gobierno, hasta los propios videos del INE, me acuerdo, yo daba clase con uno de ellos y la verdad es que me repateaba, pero no encontraba algo más sucinto y justamente pues narrado con la voz de Enrique Krause y de toda la historia de la transición, muy a su modo, y esto me lleva justamente a algo que comentaba ahorita Jaime, pues toda esta idea de cómo nos vendieron las transiciones, particularmente en la española y particularmente la chilena, como modelos a seguir, ¿no? En el caso de México. O sea, que no fuera una ruptura así total, que no los personajes no fueran a dar a la cárcel, como fue el caso de Videla en Argentina, ¿no? Otro tipo de transición a la democracia, que es una ruptura. Y bueno, está la película, que no la he visto, por cierto, que la recomiendo mucho, el documental de Argentina 1985. Pues justamente, tanto en España como en Chile, pues no fue el caso, ¿no? Pocos pinochetistas, si no es que ninguno, ya hasta la década de los 2000 fueron a dar a la cárcel. Lo mismo también con el franquismo. Hasta apenas ahorita están empezando a quitar los monumentos, pues vamos a la ley de memoria histórica, pues a desreivindicar el franquismo, ¿no? O sea, como si hubiera sido una concesión. Hay que recordar, pues, hasta el aeropuerto, cómo le pusieron, que pues fue el nombre de Adolfo Suárez, pues uno de los, digamos, que se quedó con el poder, pero ya en esta etapa de la transición. Aquí en México la vendieron mucho, incluso la trataron de emular y quienes la justificaron, pues fueron estos dos personajes, vendiéndonos, bueno, yo recuerdo que ya el colmo era el que le llamaban los acuerdos de Barcelona, ¿no? Porque los firmaron ahí en la calle de Barcelona, como que tratando de emular mucho el pacto de la Moncloa en su momento en España y de hacer algo parecido. Es decir, no vamos a romper 100% con el PRI, pero vamos a democratizar al PRI. Algo así más o menos como lo que pasó con el Partido Popular. Ok, no vamos a romper 100% con el franquismo, pero, o sea, los vamos a incorporar y los vamos a democratizar. Y pues es lo que pasó con estos personajes como Adolfo Suárez, Fraga, y bueno, ya sus versiones más recientes, Aznar, Rajoy, pues que en el fondo son franquistas. Y del otro lado se agarraron pues esta izquierda descafeinada representada por el país, que de América Latina siempre se ha, eh, pues le ha hecho referencias muy colonialistas, ¿no? Como si siguiéramos siendo, bueno, que además nunca lo fuimos, pero pues así nos veían justamente estos intelectuales de la ilustración y particularmente los españoles, pues como si fuéramos salvajes, ¿no? Y ellos trajeron la civilización. Digo, no es un fenómeno exclusivo de España. Uno lee a los ilustrados franceses, pues hablan igual de África, ¿no? La famosa misión civilizadora que tenía Francia respecto a África y respecto a los países árabes. Pero pues sí era de ofenderse, leer al país todavía, de cómo se refiere a América Latina, bueno, pues como si fuéramos unos salvajes que no saben gobernar a sí mismos. Y mucho de ese discurso, pues es el que traen efectivamente Mario Vargas Llosa,
Javier Marías, que falleció recientemente. Ahí sí he de decir, la verdad es que una novela que leí de él, Mañana la batalla piensa en mí, sí está muy buena, pero leerlo, el tipo realmente, pues era para hacer corajes, sus artículos. Lo mismo también con este otro Fernando Sabater, que a ese también se me hace farsante. Joaquín Sabina, siempre lo fue, honestamente. Y ahí sí difiero contigo, Vicente, perdón, pero su música nunca me ha gustado. Creo que es el padre de los Arjonas, quienes lo vinieron a emular de este lado. Eh, y bueno, pues otros personajes que escribían también ahí en el país, ¿no? Pérez Reverte es otro, todos más o menos con la misma línea. Y al final, pues es un negocio. O sea, finalmente la transición en España, pues vamos a incorporar un poco las políticas más o menos de Europa, a lo mejor con cierto estado de bienestar, ¿no? Que hay en otros países, pero pues más bien vámonos a hacer negocios cada quien a sus respectivas excolonias, ¿no? Y en el caso de México, de la mano de Felipe Calderón y de Verdrola y de Prisa, este otro grupo editorial que también tenía muy buenos negocios, que es el mismo del país, con los libros de texto, recuerdo en tiempos de Vicente Fox, pues vinieron a eso, ¿no? O sea, a hacer la América otra vez, 5 siglos después, ya una vez admitidos como una cierta potencia, ¿no? Y erigidos. Hay que recordar también en tiempos de Salinas, ¿no? Esta idea de la iberosfera, ¿no? Que ahora ya se volvió una idea de extrema derecha, que vienen a hacer aquí luego sus congresos. Pero pues en su momento también, en tiempos de Carlos Salinas, pues el espacio iberoamericano, una cosa así le llamaban, pues como que haciendo las paces y muy de la mano con Felipe González en su momento, ¿no? Con el PSOE. Y pues hay ahí toda una historia que efectivamente engarza pues a personajes intelectuales orgánicos como Enrique Krause, poniendo de ejemplo a las transiciones de España y de Chile, pues simplemente pues, para no romper realmente con el pasado, ¿no? Y para que los personajes siniestros no fueran a dar a la cárcel, que eso fue lo que en realidad pasó, tanto en la transición española como en la transición chilena, hasta ya mucho tiempo después, apenas ahorita, pues empiezan a quitar todos estos resabios, pues de monumentos, ¿no? El Valle de los Caídos, que finalmente sacaron a Franco ahí, el cual fue hecho además con trabajo esclavo de los republicanos. Y pues en el mismo caso también de Chile, ¿no? Que bueno, ya nada faltaba que lo enterraran con honores militares, pero los dos y varios de sus lugartenientes se fueron impunes. Y ya no digas que se fueron impunes, conservaron sus fortunas y siguen teniendo influencia. O sea, los partidos, pues simplemente el último presidente de Chile, antes de Boric, pues era un pinochetista y millonario y dueño de LAN Chile y de las privatizaciones que se hicieron allá en su momento. Él es parte de ese sistema y beneficiario principal. Y bueno, pues en el caso de España, pues igual, o sea, también muchas empresas se crearon en su momento en el franquismo, después las privatizaron, ¿no? Y con Iberdrola, y pues ahí está el negocio que vienen a seguir haciendo. Entonces, vamos, no es que sean hechos aislados, ¿no? Lo digo, a lo mejor Joaquín Sabina, pues, digo, ahorita que decía Jaime, pues que ojalá se diera una vuelta a México, es que sí se las da. Y cuando viene a México, pues la última vez que yo recuerdo que fue muy sonado, pues se fue de borracho con Felipe Calderón. Ahí, porque hay que decirlo también, Felipe Calderón es un gran fanático de Joaquín Sabina y le gusta ese tipo de bohemia, ¿no? Pues muy al estilo de lo que promueve este personaje. Pero digo, hay varios, ¿no? Y pues es lo que vean bueno, es lo que fueron, quisieron haber sido también pues Enrique Krause y Oligar Camín, ¿no? Como dice el presidente, a mí me da mucha risa. Pero la verdad es que estamos en una época muy, muy divertida, pues verlos caer, verlos desquiciados, Enrique Krause llamando a votar, como ya sabía que el triunfo de López Obrador era inminente, pues llamando a votar por un Congreso dividido, cosa que tampoco le salió. Ver totalmente descompuesto a Aguilar Camín, ya de plano con palabras altisonantes. Digo, ahí como tú comentas, Vicente, yo no entiendo cómo hay gente que todavía les prende incienso, incluso dentro de, pues, la verdadera izquierda, llamémosla así en México. Hay quien todavía dice que Letras Libres era la revista cultural más famosa, bueno, la mejor de México, pues definan cultura, ¿no? O sea, porque pues hasta Pablo Magluf escribe ahí que no tiene
pues realmente ninguna credenciales, ni obra, ni cosas del estilo. Luego, pues también está Nexos, que tenía capturada la discusión sobre políticas públicas y pareciera ser que hay ciertos personajes que no lo dudo que sean bien intencionados hasta cierto punto, pero que nada más no son capaces de cortar el cordón umbilical con estas revistas. Y pues son resabios del pasado, no en negocios. O sea, estos par de personajes, estos caciques, eh, pues no quieren soltar, ¿no? O sea, pues el chayote, y bueno, pues van y recurren justamente ya de manera muy patética y muy decadente, ¿no? Como Enrique Krause yendo con Enrique Alfaro, pues a llamarle el Mariano Otero del federalismo. O sea, pero es divertido verlos caer, ¿no? Y verlos desesperados, porque pues no son personas íntegras, deben bastantes. Ellos durante muchos años fueron los filtros de quién publicaba, quién no publicaba, quién recibía apoyos del gobierno, quién no, y pues ahora les tocó a ellos, algún día les tenía que haber tocado y pues es padre, yo me divierto ver a estos personajes pues hacer sus rabietas. A ver,